Bueno, aquí estoy otra vez porque como soy un youtuber pésimo, pues he grabado el vídeo ya completo una vez, pero con el micrófono desactivado. Así que lo primero que voy a hacer es comprobar que está todo en su sitio. Bueno, parece que está todo bien. Hoy vamos a hablar de los movimientos compuestos en física, ¿vale? Hasta ahora hemos visto movimientos que comprendían el eje X o comprendían solo el eje Y, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a juntar tanto el eje X como el eje Y en un único movimiento. Eso es un movimiento compuesto o lo que se llama composición de movimientos. En este caso vamos a tener varias posibilidades. Voy a poder tener en el eje X MRU o MRUA y en el eje Y también MRU o MRUA. Sobre todo esto último de que en el eje Y tenga MRU os puede chirriar un poco. Nosotros hasta ahora en el eje Y solamente hemos visto lanzamientos verticales o caídas libres, donde un cuerpo empieza a caer, ¿vale? Hacia abajo. El caso es que eso es lo que nosotros físicamente decimos que es como tirar algo hacia arriba, ¿no? Sin embargo, yo puedo considerar el eje Y de otra forma. Yo puedo tener un caso típico, ¿vale? Un nadador que quiere cruzar un río. Esto es el río y el nadador quiere ir de una orilla hacia la otra, hasta aquí. Pero resulta que el río tiene una corriente, ¿vale? Que genera en él una velocidad en el eje X. Yo puedo considerar que de una orilla a la otra es el eje Y que de izquierda a derecha es el eje X. Sin embargo, aquí no hay una gravedad. Por tanto, no tiene por qué haber un MRUA, ¿vale? Entonces, el caso es que en el eje Y puedo tener también MRU o MRUA. Y vamos a combinar ambas posibilidades. Cuando yo tengo una situación de este estilo, gráficamente tengo algo parecido a esto. Yo voy a tener mi eje Y, mi eje X y aquí una velocidad V. Una velocidad V en la cual no tengo una dirección clara de la coordenada X o la coordenada Y, ¿vale? Sí que tengo lo que llamamos dirección ya en su momento cuando estudiábamos los vectores, que era un ángulo alfa, ¿vale? Entonces este cuerpo se mueve con una velocidad V en un ángulo alfa respecto del eje X. Sin embargo, a nosotros nos resulta incómodo trabajar en direcciones que no sean ejes concretos, ¿vale? Entonces, para eso, nosotros lo que hacemos es descomponer esta velocidad en el eje X y en el eje Y, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso está la trigonometría. Pero primero de todo, vamos a estudiar lo que sería esta velocidad, si esto fuese un vector, ¿vale? Este vector V. Pues si esto fuese un vector, si lo consideramos o lo escribimos en forma vectorial, va a ser la velocidad X en el eje X más la velocidad Y en el eje Y, donde Y y J son los vectores unitarios de los distintos ejes, ¿vale? Que me marcan la dirección. Si yo quiero calcular únicamente el cuantitativo, ¿no? El módulo de ese vector, pues hago la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esto ya más o menos se supone que lo tenemos trillado. Por otro lado, ¿cómo saco yo, si yo conozco, por ejemplo, aquí la velocidad y la dirección, ¿puedo conocer la velocidad en cada eje? Sí, esto se llama descomponer la velocidad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues aplicando la trigonometría, usando una serie de relaciones trigonométricas. Para que yo me sitúe, ¿vale? Lo que yo tengo es una velocidad v que se descompone en una velocidad vi y vx, ¿vale? Con un ángulo alfa. Pues yo esto lo puedo trasladar moviendo la coordenada y, la coordenada vertical, a lo que sería un triángulo rectángulo, donde tengo un ángulo alfa. Si yo estudio la trigonometría de este triángulo, puedo estudiar el seno. El seno va a ser el cateto opuesto al ángulo partido de la hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo alfa es la velocidad en el eje Y, y la hipotenusa de este triángulo es la velocidad, ¿vale? La componente total, la que tiene incluida la X y la Y, y el módulo. Entonces, esta V es la hipotenusa. Si yo conozco el ángulo alfa y conozco la V, puedo calcular VI perfectamente. Para el coseno de alfa tendría lo mismo, pero aquí es cateto contiguo, ¿vale? Coseno contiguo
entre la hipotenusa. Aquí el cateto contiguo es Vx, ¿vale? Y para la tangente sería en realidad el seno de alfa entre el coseno de alfa, pero si lo desarrollamos me queda cateto opuesto partido cateto contiguo, es decir, VI entre Vx, ¿vale? Así tengo yo relaciones de tal manera que si conozco la velocidad y alfa puedo conocer las componentes, y si conozco las componentes puedo conocer alfa y puedo conocer V, ¿vale? Bien, pues este es el concepto más general de los movimientos compuestos. Vamos a ver algunos casos típicos, ¿vale? Primer caso típico, el lanzamiento horizontal, ¿vale? Lanzamiento horizontal, como indica su nombre, conlleva que yo lanzo algo en el eje X, ¿vale? ¿Qué condiciones o qué conlleva esto? Bueno, pues si nos vamos a un ejemplo, una gráfica, yo lo que tendría es un lanzamiento de un móvil, de un cuerpo desde una altura, con una velocidad inicial en el eje X únicamente. Es decir, yo lanzo algo horizontalmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como yo estoy lanzando algo desde una altura, voy a verme afectado por la gravedad, ¿vale? Es decir, que este cuerpo va a tener un movimiento inicial en el eje X, pero luego también se va a empezar a mover en el eje Y hasta que cae, ¿vale? Conceptos o cosas importantes. Cuando yo lanzo algo, lo lanzo una vez y le genero una velocidad inicial, pero no genero una aceleración. Por tanto, esta velocidad es la velocidad en X. Es decir, que la velocidad v0x es Vx porque es constante, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que en el eje X, ¿qué tipo de movimiento tengo? En el eje X tengo un MRU, ¿vale? Y en el eje Y, como aquí sí que estoy trabajando con una altura, me voy a ver afectado por la gravedad. Por tanto, ¿qué tipo de movimiento tengo en el eje Y? Pues un MRUA, ¿vale? Esas son las condiciones principales del movimiento de lanzamiento horizontal. En el eje X tengo un MRU y en el eje Y MRUA. Por tanto, las ecuaciones son las correspondientes al movimiento. Dato que tengo yo siempre, pues que siempre tenga un lanzamiento horizontal, tengo la aceleración, que es menos g. Y también sé que la velocidad inicial en y es 0, porque, insisto, el lanzamiento es horizontal, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo concreto. Me dice, se lanza horizontalmente un cuerpo con una velocidad inicial de 5 metros segundo. Bueno, como me dice que se lanza horizontalmente, yo sé automáticamente que esta velocidad es en el eje X, ¿vale? No hace falta que me diga V0X. Yo ya puedo deducirlo cuando me dice horizontalmente. Además, en los lanzamientos horizontales, como hemos dicho, V0X es constante, es Vx, ¿vale? Por tanto, voy a desglosar el eje X y el eje Y. Yo sé que en el eje X tengo un MRU. El MRU tiene esta ecuación de posición. Posición inicial más V0x por t. Si yo asumo que la posición inicial es 0, que puede serlo o no, dependiendo del ejercicio, pues yo puedo calcular que la posición en x va a ser 5 por t, ¿vale? Para cualquier instante t yo ya conozco el valor de x. Y como decíamos, la velocidad va a ser constante. Vamos con el eje Y. En el eje Y la posición es la típica de un MRUA, ¿vale? Pero aquí tengo un dato, que es que la velocidad inicial en Y es 0, por tanto, mi posición va a venir determinada por la posición inicial y el tiempo al cuadrado, donde menos 4,9 viene de un medio de AT, ¿vale? Entonces aquí tengo la ecuación de posición en el eje Y. Necesitaría saber esta altura inicial para poder calcular Y en cualquier momento, ¿vale? Y por último, la velocidad en el eje Y va a venir dada por esta ecuación, donde como la velocidad inicial es 0, automáticamente tengo que la velocidad Y depende única y exclusivamente del tiempo. Por tanto, tengo ya la ecuación de la velocidad en el eje Y. A partir de aquí, para cualquier dato que me dé el enunciado, para cualquier instante, puedo calcular cualquiera de estas coordenadas, ¿vale? Bien, pues esto es el tiro horizontal. Ahora vamos a ver otro movimiento que es un poquito más complejo, que es el tiro parabólico, ¿vale? ¿Qué es el tiro parabólico? Bueno, pues gráficamente o visualmente es esto. Yo tengo un cuerpo que se lanza, ¿vale? Con una dirección
con un ángulo respecto del eje X, ¿vale? Es decir, que no tengo ni un lanzamiento vertical ni un lanzamiento horizontal, sino un intermedio, ¿vale? Esto se parece o viene a ser el caso genérico del que hablamos al principio, donde tengo esta velocidad inicial y tengo este ángulo alfa. ¿Qué tipo de movimiento voy a tener? Bueno, pues yo lo que veo claro es que tengo esta velocidad inicial, se puede descomponer en velocidad inicial en el eje X y velocidad inicial en el eje Y, ¿vale? Y eso va a generar que yo vea claramente que tengo dos movimientos, uno en el eje X y uno en el eje Y. En el eje X generalmente, salvo que el ejercicio especifique lo contrario, pero en un tiro parabólico no va a ser así, ¿vale? Yo he aportado una velocidad inicial, pero no aporto una aceleración. Vuelvo a estar en la situación del lanzamiento horizontal. Por tanto, V0x va a ser constante, va a ser la velocidad en X todo el rato. Sin embargo, en el eje Y yo sí tengo una aceleración, porque tengo una altura. Entonces, la aceleración va a ser menos g. Por tanto, voy a tener un MRU-A, ¿vale? Esa es la combinación que yo tengo aquí. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje X por la acción de la gravedad y un movimiento uniforme en el eje X, ¿vale? He dicho MRU-A en el eje Y, ¿vale? Y MRU en el eje X. Entonces, concretando un poco, estas son las condiciones. En el eje X MRU, eje Y MRUA, con la aceleración menos g, y aquí la velocidad inicial de Y ya no es cero, ¿vale? Esta es la diferencia con el lanzamiento horizontal, ¿vale? Que aquí ya tengo una velocidad inicial. Bien, pues vamos a ver las ecuaciones vectoriales que tendría yo aquí. Yo, si quiero representar el vector V0, ¿vale? Yo puedo, descomponiéndolo en sus componentes Vx y Vi, saber que V0 va a ser V0x en el eje X y V0y en el eje Y, donde, os recuerdo, Y es el vector unitario del eje X, J es el vector unitario del eje Y, ¿vale? Si yo quiero conocer el módulo, como siempre, calcularé la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y importante, como yo tengo un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, la velocidad en el eje X en cualquier momento va a ser esta, va a ser la misma que la inicial. Sin embargo, en el eje Y yo no tengo una velocidad constante, sino que la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial en Y menos la aceleración más la aceleración por el tiempo, que es V0Y menos 9,8t. Esta es la velocidad en Y a cualquier tiempo t, ¿vale? Es decir, al principio tendrá un valor, pasados 5 segundos otro, etcétera, etcétera. Por tanto, si yo quiero representar la velocidad a cualquier tiempo t como un vector, la velocidad en Y viene dada por esta expresión. Por tanto, el vector velocidad a cualquier tiempo t sería este. Diferencias, insisto, pues esto es la velocidad inicial y esto es ya la velocidad a cualquier tiempo t, ¿vale? Bien, ¿y cómo descompondría yo aquí la velocidad en X inicial y la velocidad final, o sea, inicial en Y? Pues con la trigonometría. Yo vuelvo a tener mi triángulo rectángulo donde tengo V0, V0y y V0x. Esto es alfa y deduciendo de las ecuaciones trigonométricas del concepto del coseno y el concepto del seno, puedo despejar así las dos variables, ¿vale? Bien, pues estos son los conceptos más básicos del tiro parabólico. Vamos a ver un ejemplo. Me dice, se lanza un proyectil con un ángulo de 30 grados, este alfa respecto de la horizontal, ¿vale? Respecto de X, y una velocidad inicial de 10 metros segundo. Primero de todo, esta velocidad que me está dando aquí es para este ángulo, es decir, que no es ni del eje X ni del eje Y, sino que es esta velocidad V0, es un módulo, ¿vale? Bien. Pues una vez yo tengo estos dos datos, lo primero que hago es descomponer la velocidad inicial en los dos ejes. Velocidad inicial de X va a ser la velocidad inicial por el coseno de alfa, donde tengo los dos datos y me queda esta expresión. Y la velocidad inicial de Y, lo mismo pero con el seno, donde me queda esta expresión, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué hago? Bueno, pues me voy a cada eje y saco las ecuaciones del movimiento.
en el eje X, que yo tenía un MRU, lo que hago es decir, la velocidad de X va a ser la velocidad inicial de X, es decir, 10 por el coseno de 30. Y por tanto, de manera muy sencilla, calculo la posición en X. Asumiendo, por ejemplo, que la posición inicial sea 0. Si no fuese 0, pues tendríamos que meter otro valor. Pues va a ser V por T. X en este caso es 10 por el coseno de 30 por T. ¿Qué tengo yo aquí? Pues tengo la ecuación de posición de X. Entonces ya puedo para cualquier instante T calcular el valor de X. O viceversa, si me dicen una posición en el eje X concreta, ya puedo saber en qué momento se llega. En el eje Y cambia un poco la cosa porque lo que tengo es MRUA con aceleración, la de la gravedad. Entonces, la velocidad en Y no va a ser constante, sino que va a ser la velocidad inicial menos 9,8t. La velocidad inicial en Y habíamos dicho que era 10 veces el seno de 30 y aquí tengo ya entonces la ecuación de la velocidad en el eje Y, donde para cualquier instante t puedo conocer la velocidad. Si me voy a la posición, puedo hacer más o menos lo mismo. Si asumo que se lanza desde el punto 0, porque por ejemplo se lance desde el suelo, que puede ser o no, ¿vale? Dependerá del problema. Puedo meter aquí el valor de V0i que había calculado antes, 10 por el seno de 30, y metiendo ese dato puedo tener una expresión que me relaciona el tiempo con la posición, ¿vale? A partir de aquí, para cualquier condición que me plantee el ejercicio, pues yo puedo relacionar todas estas variables, ¿vale? Bien. ¿Qué otras cosas son importantes para este tipo de ejercicios? Bueno, pues hay unos conceptos que son muy típicos en estos problemas. Uno es el tiempo de vuelo, ¿vale? Es un concepto muy intuitivo, que es el tiempo desde que se lanza el cuerpo hasta que cae, ¿vale? Pero puede variar cómo se contempla. En este ejemplo, donde yo lanzo desde una altura, pues es el tiempo desde que empezamos a contar, es decir, desde que t es igual a 0 hasta que la posición en Y es 0, es decir, hasta que llegamos al suelo o al fondo de un pozo o lo que sea, ¿vale? Esto sería, insisto, un lanzamiento horizontal. Entonces, en este caso es el tiempo cuando Y es igual a 0. Esta es la condición matemática que tenemos que forzar. Acordaos que es muy importante eso de las condiciones matemáticas. Bien, esto por un lado. Si yo tuviese otro tipo de movimiento, ¿vale? Un tiro parabólico, por ejemplo, pues si el tiro parabólico es esto, la trayectoria viene a ser algo así, ¿vale? El tiempo de vuelo es el tiempo cuando Y es igual a 0, pero Y es igual a 0 en estos dos puntos, ¿vale? Entonces, voy a tener dos valores de tiempo, en ese caso 0 segundos, al forzar la condición, quiero decir. Y voy a tener uno que es 0 segundos. Evidentemente el tiempo de vuelo no es 0 segundos, es todo el tiempo que pasa en el aire este cuerpo, entonces va a ser la otra solución, ¿vale? Otro concepto que es muy importante, y ya acabamos, el alcance máximo. El alcance máximo, siempre que me hablen de él, me están hablando del eje X, ¿vale? Y me piden el valor máximo de X. Bueno, ¿cuándo es X máximo? Bueno, pues en el ejemplo anterior, X va a ser máximo también cuando Y sea igual a 0, es decir, X es máximo cuando el cuerpo ya no avanza más, ¿vale? No avanza más normalmente cuando choca con el suelo o con el obstáculo que sea que impide el movimiento. Entonces, la condición es que X es máximo cuando Y es igual a 0. Insisto, eso cuando choca con el suelo. Imaginaos que me dice aquí el ejercicio, pues que hay una barrera a una altura de 10 metros. Bueno, pues si viene en esta dirección y va a chocar con la barrera, pues será máximo cuando Y sea 10 metros, ¿vale? Cada problema o cada situación hay que adaptarla a las condiciones que me da el problema, ¿vale? Bueno, con esto hemos dado un repaso general, ¿vale? A los conceptos más importantes y a los casos más típicos de los movimientos compuestos o de la composición de movimientos. Así que nada, ahora a darle caña.